Usemich presenta entrevistas, opinión política, reportajes, ciencia y tecnología, arte y cultura, todo esto y mucho más en Espacio Usemich. Hola amigos, yo soy Santiago Ábalos. Y yo soy Ceci y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Espacio Usemich. Bueno, Santi, ¿cómo estás? Bien, amiga, ¿y tú? Yo también estoy bien, estoy muy contenta, gracias por preguntar. Pero vamos a comenzar nuestro programa, dinos con qué vamos a comenzar. Este programa, Ceci, lo vamos a comenzar con 60 FPS por Andrés Hernández. ¿Te parece si vamos a verlo? Sí, vamos a ver qué nos tiene esta vez en su cápsula. Perfecto. Now it's your turn. Show me freestyle. Parappa the Rapper no solo es un clásico de PlayStation, sino un juego que marcó un antes y un después en la industria. Fue una de las grandes primeras apuestas por el género de ritmo, con un estilo visual único y una jugabilidad que hoy en día sigue siendo inconfundible. Pero Parappa the Rapper es más que un juego de ritmo, es una experiencia audiovisual. Un experimento artístico que nunca ha sido replicado con el mismo impacto. ¿Por qué? Bueno, porque no hay nada como Parappa the Rapper. En 1996, el desarrollador Nanaon Shah, liderado por Masaya Matsuura, creó un título que rompía con lo establecido. En un mercado dominado por juegos en 3D con gráficos realistas, Parappa the Rapper apostó por una estética inspirada en el papercraft, donde los personajes parecían recortes de papel moviéndose en un mundo tridimensional. Desde el primer momento, el juego te atrapaba con su arte y sus personajes carismáticos, pero lo que realmente lo hacía especial era su jugabilidad basada en ritmo. Tenías que presionar los botones en el momento correcto para rapear y seguir el compás de las canciones, que eran tanto pegajosas como absurdamente divertidas. Cada nivel te enfrentaba a un maestro distinto, desde un sensei cebolla hasta una rana que regentaba una tienda de segunda mano. Y la clave del juego no estaba simplemente en repetir el patrón, sino en la creatividad. Si improvisabas con estilo, podías obtener una calificación mucho mejor. La historia de Parappa the Rapper es simple pero es encantadora. Parappa es un perro delgado y carismático. Está enamorado de Sunny Funny y hará todo lo posible para impresionarla. A lo largo del juego lo vemos enfrentarse a diferentes desafíos cotidianos como aprender karate, obtener su licencia de conducir y hasta cocinar una hamburguesa. You know, this is really a lot of fun. Wouldn't it be nice if we could keep driving and go someplace far, far away? Lo que hace especial la historia no es su complejidad, sino su tono desenfadado, sus personajes memorables y su increíble sentido del humor. Cada canción es un reflejo de los obstáculos de Parappa y la forma en que los enfrentaba con su mantra icónico. Yeah, I know. I gotta believe. Parappa the Rapper no solo fue un éxito, sino que definió el género de los juegos de ritmo. Sin este juego, títulos como Dance Dance Revolution, Guitar Hero, Osu o Rhythm Heaven probablemente no existirían. Además, el juego no se quedó en un solo título. En 1999 llegó Jammer Lammy, un spin-off con una guitarrista en lugar de un rapero, y en 2001 Parappa the Rapper 2 continuó la historia del perro con sus nuevos desafíos, manteniendo el estilo visual y la jugabilidad única del original. What's this? A trick with a twist. Somebody do something, call somebody and make it quick. I'm sorry, I lied. Just wanted to guide everybody through this and go with a ride. Pero aunque muchos juegos de ritmo han llegado después, ninguno ha capturado la misma esencia de Parappa. Su estética, su humor, su energía y su corazón. Hoy en día Parappa the Rapper sigue siendo recordado con cariño, y aunque tuvo algunas remasterizaciones, nunca ha habido un sucesor espiritual que logre igualar su impacto. Es un juego que pertenece a una época muy específica, a una industria que aún estaba explorando lo que podía hacer con la música y la interactividad.
Nunca existirá otro juego como Parappa the Rapper. Y quizá eso sea algo bueno, porque lo que hizo este juego tan especial fue precisamente lo inesperado que fue en su tiempo. Y al final lo único que nos queda por hacer es lo que Parappa nos enseñó desde el principio. Yeah, I know. I gotta believe. Oye, ma, fui a los Semich con mi papá. ¿Y qué dijo? Que sí le gustó, sobre todo la parte que es pública, sin colegiaturas y que solo pagas una inscripción de 584 pesos. ¿584 pesos por toda la carrera? Sí, mamá, y está padrísima. Tiene 4 licenciaturas, 2 ingenierías y 3 posgrados. Visítanos en Zaguayo, Michoacán. Mayor información al www.usemich.edu.mx. No le cambies. Sigue disfrutando de Espacio Usemich. Continuamos con más Espacio Usemich. Regresamos del corte. Amiga, ¿qué te pareció 60 FPS? Pues a mí me encanta esa cápsula. La verdad me encanta, me fascina. Es una cápsula pues que está muy entretenida y más para a los que les gustan los videojuegos. Así es. Y dinos, ¿qué tenemos a continuación? Bueno, vamos a continuar nuestro programa con la presentación de este bello libro llamado Introducción al idioma purépecha. Un idioma que todos de la región deberíamos de saber. Claro que sí. ¿Y quién es el autor? Francisco Martínez Gracián. A mí me encanta esto, o sea, yo necesito uno para yo aprender este idioma. Genial, entonces vamos a verlo. Publicaciones Usemich. Bien, José Francisco Martínez Gracián, ingeniero geólogo, sacerdote y con doctorado honoris causa. Bueno, es podríamos decir, como una coronación de una serie de libros anteriores los que he hablado sobre el primero, sobre la geografía física del pueblo purépecha, luego sobre la geografía humana y finalmente sobre la ventana de la cultura, que es el idioma. Y en este caso se llama adentro a lo que viene siendo la estructura del idioma purépecha, la fonética, la morfosintaxis, las conjugaciones, la semántica y el vocabulario. Es una introducción tal cual, una introducción al mundo purépecha a través del idioma. Y ahí sí describo lo que es el idioma. Tiene una parte que facilita el aprendizaje, pero no es un método para aprender. Tiene una parte donde tenemos, por ejemplo, frases idiomáticas. Por ejemplo, ¿cómo estás? Narca Machaquilla. ¿A dónde vas? Nanirriwa. Entonces, hay una parte del libro que trata también eso. Es como un acercamiento al idioma para que veas tú la estructura del mismo, el valor que tiene, cómo utilizarlo, ¿verdad? Y cómo adentrarte sobre todo al pensamiento purépecha. Es un proceso largo, primero tratando de ir conociendo la estructura misma del idioma. Como decía, es un idioma aglutinante. Por ejemplo, parpadear. Una estrella cintilea, ¿no? Entonces, Huascua, Meremerecun. Cuando es la lluvia que está cayendo como con chispitas, chipichipisuldi. Entonces, primero fue como acercarse a la estructura del idioma, cómo son los sustantivos, los adjetivos, los verbos, y después qué función tienen en la oración. Entonces entra uno también a los casos. Entonces primero fue ir conociendo lo que no conoce uno, que es el vocabulario y cómo se comporta dentro de la oración. Esa fue una primera parte que me llevó algunos años, y después, tratar de hablarlo, de entenderlo, publicarlo, ahondarlo, hasta llegar a la última parte de este libro, que es los significados más profundos en el aspecto semiológico. Este libro es mío. Y Takukwata Kuchitiesti. Este libro mío es, ¿verdad? Pero si yo digo, por ejemplo, esto es del libro, Isti Takuka Kateri, o sea, es el caso genitivo que pertenece al libro. En el libro, Takukutaro, pues ya terminó el caso ablativo.
Si tú te fijas en el inglés, en el alemán, en el francés, cuando tú te metes al idioma, comienzas a ver a un pueblo que lo sostiene. Y el idioma es la expresión de la ventana de una cultura. Voy a decirte qué es cultura bajo el punto de vista antropológico. Gonzalo Aguirre Beltrán, un gran antropólogo mexicano, dice que ¿qué es cultura? No es la acumulación de conocimientos, es la forma como un pueblo responde al medio que lo rodea. No hay cultura superior a otra. Por ejemplo, los Sindik de Canadá son un pueblo que sabe dominar el hielo. En cambio, los que viven en la Amazonia saben dominar la selva. Acá nosotros los pinos. Entonces, cada cultura se adapta al entorno geográfico en el que vive, ¿verdad? En eso tenemos que el idioma es el asomo a una cultura diferente, no enemiga, sino complementaria a la nuestra. Bueno, yo te diría, para ti, ¿por qué es importante la preservación del español en Estados Unidos? Precisamente porque es el mecanismo de identidad de un pueblo. Si se pierde el idioma, se pierde toda una cosmovisión, ¿verdad? Pero como decía hace rato, el pueblo purépecha ha sido un pueblo que sufrió la evicción, que perdió el territorio, perdió sus creencias, perdió la gobernanza. Entonces, los españoles lo mandaron a lo que se llama zonas de refugio, como las gallinas arriba de un árbol, donde ya no hay agua, donde no tienen nada, y entonces es un pueblo pisoteado. Después el pueblo comienza a rescatar usos, costumbres, territorio, y entonces este libro es que no se pierda, que quede en un testimonio escrito de lo que viene siendo la ventana de la cultura, que es la lengua, del amor. ¿Sí ves? Cuando tú amas a alguien, quieres que la persona crezca, se conserve, que no te la pisoteen, ¿verdad? Entonces en purépecha se dice puchar huec peracua, mi amor, ¿verdad? Pero no más el amor, yo diría otra palabra más elevada, de la pasión. Cuando uno está apasionado por una persona, si yo estoy apasionado por una mujer, la conquisto, dejo que me conquiste, interactuamos, nos amamos, trabajamos juntos. Y no nos cuesta trabajo. ¿Te has fijado que dos enamorados pueden estar cayéndoles el agua y ellos como si nada? No cuesta trabajo. Entonces aquí no solamente es el amor, es la pasión por una comunidad que me ha acogido los últimos 50 años. Sigue con nosotros en Espacio Ucenich. Continuamos con más Espacio Ucenich. Hemos regresado de este corte. Santi, ¿qué tal te pareció la presentación del libro? La verdad es que muy interesante. El idioma purépecha me resulta sumamente atractivo, sobre todo para acá, para Michoacán, ¿sabes? Pues para la región. Así es. Muy bien, estamos por terminar el programa, pero dinos con qué vamos a finalizar. Vamos a finalizar este programa, Ceci, con Desde la Trinchera con Javier Rosiles. Entonces vamos a ver qué nos tiene el día de hoy. Perfecto, vamos a ver. ¿Morena es un partido hegemónico? Vamos a discutirlo hoy aquí, en La Trinchera. Este es el espacio donde todas las ideas, absolutamente todas, están a debate, y por eso es que hemos invitado hoy a Juan Pablo Navarrete. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues te planteo la pregunta directamente. ¿Morena es el nuevo partido hegemónico en México? No, la respuesta es no. Mira, si queremos vender periódicos, si queremos buscar a lo mejor un título muy llamativo para vender un libro o para incendiar las redes sociales y que la gente a lo mejor a partir de cierta desinformación diga, ay, sí es cierto, Morena es un partido hegemónico. O sea, ¿tú dirías que quien está desinformado es quien dice que es un partido hegemónico? No, yo creo que la oposición en su conjunto, desde el 2018 empezaron a elaborar esta narrativa, una narrativa para los medios, para poder contrarrestar la fuerza que Morena empezó a ganar a partir de 2018. Recordemos, antes del 2018 Morena no tenía ningún gobernador, por ejemplo. No había ganado la presidencia. Pero a partir del 18 en adelante, Morena comienza a ganar espacios que antes estaban controlados por el PRI, por el PAN, por el PRD.
Y entonces, ante la incapacidad, considero, o la debilidad de los partidos opositores de poder elaborar una narrativa capaz de frenar, pues entonces fueron a la segura, ¿no? Construyamos una narrativa periodística en donde Morena es un nuevo partido hegemónico como O sea, decir que Morena es un partido hegemónico es una narrativa opositora. Es una narrativa opositora, porque si nos vamos a la teoría, es decir, mira, aquí traigo un libro de tal vez el politólogo italiano más importante de la ciencia política, o podemos debatir si es o no. En otro programa. Pero Giovanni Sartori, en su libro de finales de los 70s, Partidos y Sistemas de Partidos, establece las condiciones conceptuales. Pone a México como ejemplo. Pone a México como ejemplo, y entonces en el caso de Sartori dice, el PRI de la década de los 70s, un sistema político que no era democrático, en donde no se había presentado ninguna alternancia, es un sistema de partido hegemónico pragmático. Es decir, es una categoría teórica, conceptual, en donde podemos sintetizar tal vez unas 3 o 4 características. A ver, dinos 3, por favor. No hay alternancia en el poder porque la competencia electoral es una simulación. 2, la autoridad electoral está controlada por el gobierno. 3, hay una manipulación consistente de los resultados. Y el partido hegemónico no está dispuesto a ceder el poder. Esas son como las 4 características principales en un régimen donde no hay democracia, donde no hay una autoridad electoral confiable. Pero esos elementos estructurales e institucionales se terminaron en el año 2000 con el proceso de transición. O sea, ¿el PRI era hegemónico? Morena no es hegemónico. El PRI era hegemónico por las condiciones no democráticas. Por ejemplo, en 1988, en la elección presidencial, donde en los medios, incluso en el ámbito académico, todos podemos aceptar la idea de que hubo un fraude, no hay una forma documental para que uno diga, sí, efectivamente hubo fraude, pero el ambiente, la coyuntura de 1988 era que hubo un fraude electoral. Y en 1988 el PRI tenía los 31 gobernadores. Y no contamos la capital del país porque el presidente de la República nombraba al regente de la ciudad. Entonces, un partido hegemónico controlaba todo el entorno. ¿Por qué? Porque no es que no hubieran elecciones de gobernadores en donde la oposición no hubiera ganado. Más bien no le habían dado el reconocimiento de haber ganado y el PRI de haber perdido, ¿no? Entonces, la primera gubernatura que presenta una alternancia es en 1989, el PAN, de hecho, gana en California. Y a partir de la década del 90 al 2000 hay una despresurización, si así lo queremos decir, del sistema, que culmina en el año 2000 con la derrota del PRI. Entonces, ahí se termina el partido hegemónico. Pero a ver, no hay una... Es decir, esa narrativa opositora que dices tú se funda, digamos, en ciertas cosas que parecen interesantes. Por ejemplo, no hay una captura del Congreso, no está este bloque opositor encabezado por Morena, digamos, teniendo mayorías calificadas en el Congreso que le permiten aprobar, pues, básicamente lo que sea. ¿No es ese un indicador de hegemonía? Ok, por ejemplo, mira, el actual acomodo y las reglas de acceso al poder legislativo que tenemos hoy, vigentes todavía al 2025, son las mismas reglas que se aprobaron con una reforma electoral en 1996. En 1996, el Instituto Federal Electoral alcanza la autonomía, el gobierno deja de controlarlo y se establecen una serie de prerrogativas, indicadores, mecanismos de asignación. Ese sistema electoral que permitió la alternancia en el año 2000, permitió la victoria del PAN con Fox en el 2000, una nueva victoria con Calderón en 2006, el retorno del PRI con Peña Nieto 2012. En el 2012. Y con esas mismas reglas, Morena ganó las 2 últimas elecciones, 18 y 24. Entonces, el sistema electoral, si nosotros decimos está capturado por un solo partido, pues es el mismo diseño electoral que se ha mantenido desde hace 24 años. Ahora, aquí también tengo otro texto. La teoría siempre nos ayuda a como que a poner límites o mesurar a lo mejor la emoción o el argumento de la narrativa periodística, ¿no? Hay 2 tipos de mayorías o 2 formas de cómo procesar los acuerdos en el poder legislativo. Una es una vía consensual. ¿Qué es esto?
cuando el presidente y su partido no tienen los suficientes diputados, pues está obligado, o porque tiene un gobierno dividido, que es el presidente es un partido, pero en el Congreso alguna de las dos cámaras no tiene mayoría, o un gobierno minoritario, donde el presidente no tiene mayoría ninguna. ¿Cuál es la única vía? Negociar, el consenso. Pero ojo, eso pareciera más democrático porque se toman en cuenta los demás partidos, pero es porque hay una debilidad institucional. El presidente no tiene la fuerza. Ahora, eso ocurrió 2000, 2006, 2012. ¿Qué ocurrió en 2018 y 2024? Ocurrió lo opuesto. Se construyó un sistema mayoritario, un gobierno mayoritario. ¿Qué es esto? El partido del presidente tiene más diputados que los demás, pero para complementar la fuerza para hacer reformas, establece la cooperación de partidos aliados. Eso Al Liebhardt lo dice, coaliciones mínimas ganadoras. Ahora, si no necesitas de todos, en un contexto de entre 7 y 10 partidos, si solo necesitas a uno o dos, eso se vuelve una coalición mínima ganadora, igual de democrática que una vía consensual. Ahora, si tú tienes como partido gobernante la fuerza suficiente en el Congreso, yo te preguntaría a ti, Javier, o sea, si no necesitas de los partidos de oposición, no los necesitas. Entonces, lo que tenemos ahora no es que el gobierno tenga capturado el Congreso, es que tenemos otra vía del procesamiento de los acuerdos, que es un gobierno mayoritario. Bueno, a ver, entiendo que hay un ejercicio, un uso, digamos, de la mayoría con que se cuenta, pero no también tendremos que ver no solamente que se cuenta con esa mayoría, sino qué se está haciendo con esa mayoría. Por ejemplo, te pregunto sobre el INAI particularmente, ¿no? Ha habido un ataque constante, digamos, desde el bloque oficialista en esta idea como de desactivar esos organismos constitucionales autónomos, ¿no? Los famosos OCA, donde está el INAI, donde el INAI también estuvo, el INE, pero también estuvo ahí a discusión. O sea, ¿no también debería preocuparnos o atender, digamos, qué es lo que se hace con esas mayorías? No por eso también se puede hablar de hegemonía, es decir, de una destrucción institucional. Entiendo que es una narrativa opositora, pero digamos, hay argumentos que sostienen este dicho, ¿no? Bueno, mira, de entrada el concepto de hegemonía es un concepto que no proviene de la teoría democrática, de la literatura politológica que hable sobre la democracia. El concepto de hegemonía viene de la corriente teórica opuesta, sí. Viene del marxismo. De hecho, el neomarxismo, de Gramsci, Poulantzas, Althusser, de hecho, ellos utilizan el concepto de hegemonía como un concepto medio, ¿no? Como para tratar de decir, la lucha social puede caminar bajo contextos no necesariamente revolucionarios. Entonces, yo creo que incluso hasta el concepto de hegemonía está mal empleado. Más bien yo utilizaría lo que Sartori propone de partido predominante, es decir, un partido que predomina en la arena. Sigue ganando, pero en cualquier momento puede perder. O sea, ahorita tal vez parecería improbable que Morena pierda una elección, pero puede pasar, o sea, puede ocurrir. Ahora, regresando a qué se hace con las mayorías. En el sexenio de Obrador, por ejemplo, no hubo tantas reformas tan profundas como en este inicio del sexenio de Sheinbaum. Y yo creo que tú y yo podemos estar de acuerdo que la desaparición del INAI es un retroceso. Al menos yo lo veo así. Claro. El oficialismo que gana más control. Claro. El oficialismo gana el tener el control de quién solicita información. El ciudadano antes tenía un portal y podía solicitar información, una vía, podría ser lenta o no, pero había una vía, ¿no? Entonces yo creo que ahí como un órgano monitor, y como tú mismo lo has escrito en algunas columnas, pues es una pérdida para el sistema democrático, pero no pone en riesgo el sistema democrático. Creo que aquí es donde yo creo la oposición se equivoca en términos conceptuales y reales de la coyuntura, porque tú tienes todo un sistema democrático con diferentes componentes, pero que un componente sea eliminado o que esté teniendo algún funcionamiento desequilibrado, eso no convierte en antidemocrático todo el sistema. Claro que sí es una afectación en términos de la transparencia, del acceso a la información, pero no pone en riesgo, desde mi punto de vista, todo el sistema democrático en México. Pero a ver, Juan Pablo, desde tu trinchera, de manera breve, ¿Morena es el nuevo PRI? No, por varias razones, ¿no? Dinos una rápida. En la era del PRI, lo que teníamos era una disciplina completa y absoluta hacia el presidente de la República. Yo creo que por lo menos ahorita tenemos dos
dos elementos de que esa disciplina no es absoluta hacia la presidencia. De tu trinchera, de 0 a 10, ¿México está 0 autoritarismo o 10 democracia ideal? 8. 8. Democracia ideal a 2 puntos nada más. Yo creo que hay dos puntos de mejora, de perfeccionamiento de la democracia, o como algunos teóricos lo denominan, calidad de la democracia, o incluso otro esquema también parecido, el de la erosión de la democracia. Algo por sí mismo se termina desgastando. ¿López Obrador sigue presente en el régimen actual? Formalmente no, informalmente sí. ¿Su liderazgo sigue teniendo influencia? Su legado, yo diría, más bien, su legado, no tanto como su influencia formal. No es que agarre el teléfono, llame, pero tenemos a su hijo presente en la parte organizativa de Morena. Desde tu trinchera, en 2030, ¿qué va a pasar con Morena? ¿Se convierte en partido predominante con 3 elecciones presidenciales ganadas? Con la evidencia que tenemos hasta ahorita, recuerda, somos politólogos, no somos adivinos, no somos magos. ¿Con lo que tienes, gana o pierde? Con lo que tenemos ahorita, ganaría la elección. ¿Será Andy, el hijo de López Obrador, el candidato? No sé. Al momento no creo. Okay. Yo creo que habría otros actores políticos importantes que están construyendo esta parte, otros grupos. Monreal, Adán Augusto, el propio Andrés Manuel López Beltrán, pero con la evidencia al día de hoy, creo que no. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. No dejen de leer su libro, está muy bueno y está publicado además por la UCEMICH. Eso es La Trinchera. Hasta pronto. Hemos terminado con este programa, pero ustedes no se pongan tristes porque recuerden sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Tampoco olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que estarán apareciendo aquí en pantalla, suscribirse y activar la campanita de notificación. Y de seguirnos en nuestra página oficial en internet, UCEMICH, para que estén al pendiente de todo lo que tenemos aquí en la universidad. Vengan y se inscriban con nosotros. Así que recuerda que yo soy Ceci y me puedes encontrar en Instagram como Cita García. Y yo soy Santiago Ábalos y me puedes encontrar en Instagram como Ábalos Sans. Y esto fue Espacio Semi. Y activar... Perdón. Perdonada. Y continuaremos con la presentación. Introducción al idioma. ¿Quieres que lo diga? No, yo puedo. 300 FPS por Andrés Hernández. 30 FPS. Es que le cambio el nombre, pues. No.